Bienvenidos a este Box MotoGP que grabamos tras el Gran Premio de Francia, el Gran Premio número 1000 en la historia del campeonato, en donde por encima de todos consiguió un gran resultado Jorge Martín. Si sumamos los puntos conseguidos en el sprint y los puntos conseguidos en la carrera larga del domingo, en donde ahí sí brilló Marco Bezzecchi haciendo una carrera en la que, viniendo desde detrás, consiguió escaparse y dejar a todos sus rivales a 4 segundos. También en la carrera de Moto2 vimos como Pedro Acosta cometió un error tratando de perseguir y de asegurar la victoria frente al que parece que va a ser su rival, Tony Arbolino. Y en Moto3 tuvimos una carrera excepcional con un Holgado que estuvo manejando la carrera como un auténtico veterano. Pero para analizar todo esto vamos a hacerlo junto a nuestro experto, al gran Ricard Jouvet, al que saludamos ya. ¿Cómo estás, Ricard? Bienvenido. Hola, buenos días, Lucio. Bien, gracias. Aquí estamos, preparados ya para comentar contigo y hacer repaso de lo acontecido este fin de semana. Que no ha sido poco, desde luego, que no ha sido poco. Yo creo que un poco comentar contigo y bueno, pues empezar a aprender también nosotros cómo son los nuevos fines de semana de MotoGP, en el que está muy bien y sí que es cierto que es importante ganar la carrera del domingo porque es lo que aparece en las estadísticas y lo que te sube al podio. Pero el auténtico ganador de este fin de semana es Jorge Martín, que sumó 32 puntos entre la carrera sprint, que la ganó, y la carrera larga, que fue segundo. Y al final, bueno, pues es quien consigue distanciar a Marco Bezzecchi en 4 puntos y a todos los demás en un botín de puntos mucho mayor. Sí, a ver, está claro que uno de los grandes protagonistas del fin de semana, por fin diría yo, porque todos hemos estado comentando que a nivel velocidad Jorge Martín era uno de los grandes favoritos a las sprints, por un lado, y eso lo confirmó por fin, aunque ya había hecho un podio ayer, el sábado ganando en la sprint, y luego reafirmando, que es lo importante, desde atrás, porque además venía tanto Martín como Bezzecchi, vinieron un poco desde atrás, y en la carrera larga pues consiguió esa segunda posición, que le da ese punto de confianza que yo creo que lo ha dicho él, no es que lo crea yo, que le hacía falta, porque bueno, estás ahí, pero no acabas de rematar, tus compañeros de las Ducati sí que lo han hecho en algún momento y por fin ya se le vio ese salto de confianza, ya desde el sábado al domingo, rematando con esa segunda posición, en una carrera que sí que hay que decir que, ojo, fue muy similar a la del año pasado, ya no solo porque la temperatura y el ambiente eran muy similares y evidentemente la distancia de carrera. Es que resulta que el año pasado, es decir, 2022, esta carrera la ganó Bastianini casi 4 segundos más rápido que la de este año. Y además digo muy similar porque también hubieron pues 7 bajas el año pasado y 8 pilotos este año que no acabaron. Es decir, que carrera muy similar, pero ojo, 4 segundos más lenta, por lo que respecta a Bezzecchi, el ganador, que hizo un carrerón, la verdad. Pero a veces nos llevamos a engaño pensando que fue una carrera en la parte inicial lenta. Luego sí que ya se metieron unos ritmos interesantes, sobre todo Bezzecchi, y a partir de ahí pues acabó ganando y dominando de manera bestial, con esta segunda posición que hemos dicho de Martín y su compañero Zarco, que hizo tercero. Gracias también, evidentemente, a la caída final, a falta de vuelta y media de Marc Márquez, que volvió por fin y que desde luego hacía falta, porque volvió a darle ambiente en general a todo el fin de semana. Y luego, en este breve resumen que ahora acabaremos también de definir mejor, también destacar el carrerón que se marcó el rookie, el único rookie del año, que es Augusto Fernández, que no es que hiciera cuarto, es que hizo cuarto a apenas 5 o 6 segundos del ganador,
y a nada del segundo y del tercero rodando con ellos, y eso es muy destacable. Sí, desde luego de Augusto Fernández. Bueno, voy a coger este tema aquí y lo vamos, como tampoco es un tema eterno o largo, vamos a tratarlo ahora, si te parece, porque lo de Augusto es muy bueno, no solo el que terminase cuarto, sino, como bien dices, a la distancia y rodando con los pilotos al mismo ritmo que ellos. Lo que quiere decir que fue capaz de gestionar, de entender y de manejar los neumáticos usados, ¿no? Cuando ya tienen ese drop, incluso, bueno, pues no sé, ya sabes que hay tienen dos palabras para definir la caída del neumático, el drop y el cliff. El drop, desde luego que lo tuvieron, y ahí Augusto siguió siendo rápido en un circuito en el que exige pues mucha aceleración inclinado y hay que tener muy buen feeling con la moto. Para mí lo de Augusto Fernández tiene ese punto de valor adicional en un fin de semana en el que Pedro Acosta ha cometido un error, no de rookie, pero casi, que es caerse persiguiendo a un tipo que quizá tiene una décima más que tú y no haciendo lo mismo que en Jerez, dejando que Sam Lowe se llevase la victoria y llevándose los 20 puntos. En esta ocasión se ha llevado 0 porque perseguía a Tony Arbolino, y eso en KTM ha dejado una sensación de que quizá no está listo para subir a MotoGP y tenga pues ahora mismo una mirada más dulce hacia Augusto Fernández respecto de su posición para el próximo año. Yo no lo veo así. Y no lo veo así porque el resultadismo existe, es decir, ahora mismo en KTM también tienen y son conscientes que tienen un problema porque están viendo que Augusto lo está haciendo muy bien, pero el problema lo siguen teniendo en que no pueden dejar escapar a Pedro. Por mucho que Pedro, que ya lo acabaremos de hablar más adelante en la sección, digamos, de Moto 2, Moto 3, pero Pedro cometió un error, como tú bien dices, pero la diferencia es que era para que no se escapara el que era su compañero, el colíder del mundial, es decir, un Arbolino. Si hubiera sido Lowe, quizá no lo hubiera importado tanto porque está muy atrás, pero claro, a Arbolino no lo tenía que dejar escapar y cometió un error que, como yo siempre digo, en Le Mans cometer un error no es nada grave, porque en Le Mans siempre hay caídas, siempre hay este tipo de incidentes. Por lo tanto, dejando de lado ahora pues el error de Acosta y siguiendo el hilo que comentabas, yo creo que KTM, Gas siguen teniendo el mismo conflicto moral, casi diría, y es que necesitan un sitio para albergar a Acosta, porque si no le confirman esa plaza pues en junio por contrato, tendrá la opción Acosta de buscarse la vida. Y eso, a menos que pase algo raro con otro de los 3 pilotos de la marca KTM Gas, eso pone en conflicto la continuidad de Augusto, por mucho que lo está haciendo bien. Pero es que yo creo que KTM no quieren, no pueden, dejar escapar a Pedro. Y, aunque le intenten convencer que se tendría que quedar un año más en Moto 2, no me lo creo. Pedro... primera creo que va a ganar el Mundial, pero es que aparte de eso estoy convencido que va a querer subir. Y por lo tanto creo que siguen teniendo el mismo problema y que tienen que buscar una solución, porque la solución fácil o forzada de bajar a Augusto si sigue haciendo estos resultados va a conllevar que se metan la medalla que ya tienen en la fábrica austríaca, que son absolutamente pues... inhumanos en el trato a los pilotos que hemos visto muchas veces, y en ese sentido no tienen ningún escrúpulo, como en la Fórmula 1, por decirlo de una manera, que los suben y los bajan sin más explicaciones, y aquí ya lo hemos visto, y creo que siguen con el mismo problema, por mucho que Augusto se lo está poniendo encima, y que me alegro, más complicado todavía esa decisión. Bueno, también hay que decir que bueno, lo de subir y bajar pilotos en MotoGP ya sabemos que no funciona, porque hemos estado viendo
a Ducati los últimos años hacer efectivamente y exactamente eso, esta política de, bueno, pues cambiar cromos sin más reflexión que el hecho de decir me parece que este va a ir mejor y no ha funcionado. Entonces es posible que esto a KTM no le funcione. Esperemos que lo hayan aprendido por el bien. Pero un matiz, Lucio, en Ducati no han formado a nadie. En KTM han apostado por pilotos desde Moto3, luego Moto2 para subirlos a MotoGP, es decir, han hecho formación y luego les han dado un año de, digamos, de paciencia en MotoGP, después de haberles apoyado en las 3 categorías. Para mí eso es un poco incomprensible. En Ducati no han hecho en ningún caso eso. Han subido y bajado pilotos que han fichado, pero no que llevaban apostando por ellos, tipo Raúl Fernández, durante 3 temporadas. Para mí es diferente. Sí, no, en ese sentido, pero yo lo metería dentro de otro debate, pero ya hablo únicamente de aquello de decir, vale, en la situación de MotoGP, sin tener en cuenta este background del que me hablas, que desde luego sería razonable tener en cuenta, ya si prescindimos de esa lógica, si hablamos solo de lo de MotoGP, podemos decir, es extraño replicar una política que hemos visto ya que no funciona per se. Y lo hemos podido ver hace muy poco tiempo en Ducati y ahora KTM un poquito se está convirtiendo en eso. En cualquier caso, es muy pronto por mi parte para decir si es lo que van a hacer o no. Por lo tanto, es aventurarme en meterme en un jardín. Pero vamos, que yo creo que es bonito deportivamente también ver cómo Augusto Fernández, pese a las presiones, la situación y lo que todo el mundo sabe, que es que Pedro Acosta sí o sí quiere subir el año que viene y quiere hacerlo con KTM, hace que se ponga en cuestión alguno de los asientos de la marca. Y probablemente es más fácil pensar que como novato el suyo es el más sensible a ese posible no es solo eso, es que los demás tienen contrato y él tiene un 1+1. Es por eso. O sea, al final lo fácil legalmente es no refirmar o no confirmarle el segundo año a un piloto que tiene la opción de que lo puedas, digamos, no confirmar. Los otros tienen contrato, que yo sepa, y por lo tanto es más difícil. Sí. A ver, y ahora, bueno, pues vamos seguramente tú también lo sabes, pero por ejemplo Ducati, no sé ahora, pero esa temporada de la que hablábamos, esos años en los que estaba cambiando pilotos, tenía firmado con Fábrica y Fábrica podía determinar, además del equipo de donde iban, incluso el campeonato. O sea, a Petrucci hubo un tiempo en el que se le estaba considerando molesto en MotoGP y se estaba evaluando llevarlo a Superbikes y traer de vuelta a Álvaro Bautista. Porque el contrato es con Fábrica, no con Fábrica y categoría. Entonces, no sé si KTM está en esta posibilidad. Para resumir esto, y no alargarnos más, todo esto está muy bien si los contratos que tienen los pilotos son realmente abundantes como para que juegues con su futuro o su carrera deportiva para aquí y para allá. Pero es que encima ahora, por decirlo así, están pagando miserias. Y si encima de pagar miserias, encima tienen el control casi sobre su vida, pues no es justo del todo, y es lo que está pasando. O sea, y es así. Antaño, si tú pagabas una millonada, pues hombre, más derechos tenía evidentemente la Fábrica. Ahora no es el caso. Encima que pagan poco mal, y encima está por en medio que encima hacen más carreras porque hacen las sprint y no estaba en muchos contratos. Encima, los niveles de contratos leoninos que hay ahora mismo, sobre todo en el grupo KTM, es para mirarse. Sí, pone. Y volviendo un poquito ya a lo que es la carrera, vamos a tratar de avanzar un poquito en lo que es la carrera. A mí me gustaría destacar un poco los resultados que estamos teniendo para analizarlos con Ricard, ¿no? Porque podemos ver que ahora mismo Pecco Bagnaia tiene 2 ceros en las carreras largas, en las
5 carreras largas tiene 2 ceros, se está manteniendo ahí delante por los puntos que están dando las sprints. Es cierto, en Argentina también hizo un 0. Exacto, no puntuó por una posición. Efectivamente, entonces tenemos que Bezzecchi no puntuó en la primera carrera, en la cuarta larga, o sea, no ha puntuado en una sprint y en una carrera larga. Luego ha conseguido puntuar en el resto de carreras. Y vemos que Jorge Martín se ha puesto de nuevo entre los 4 primeros por los 32 puntos sumados este fin de semana, ¿no? En realidad Jorge tiene un 0, 2 ceros, los 2 en carrera larga y estos 32 puntos le devuelven de lleno a la lucha por el título. Como curiosidad, diremos que hay fines de semana de 34 puntos para Bagnaia, para Bezzecchi, de 32 para Binder y Martín, entre estos 4 primeros. Y ya otra persona que tiene 34 puntos es Alex Rins en la 10ª posición como primera Honda por el Gran Premio de Texas. A mí, hablando en el tema de campeonato, clasificación, solo remarcar que ahora mismo ya los 15 primeros prácticamente, y si me equivoco será por poco, nadie de 5 carreras ha conseguido puntuar en todas. Y cuando hablo de 5, yo me refiero a las carreras de domingo. Las sprint no las estoy valorando. Ahora estoy valorando la clasificación, pero teniendo en cuenta que los ceros se hacen el domingo para mí. Y ahí nadie ha conseguido, ya, o sea, en 5 carreras de 20, ya tenemos que no hay nadie regular que haya conseguido. Y bueno, y de los de delante, tú lo has dicho, pero Pecco tiene 3 ceros, Martín tiene 2 ceros, Luca Marini tiene 2 ceros, Maverick tiene 2 ceros, de 5 carreras, ¿eh? Es un porcentaje de performance bastante bajo. No, realmente está habiendo un inicio de temporada pues muy movido, muy accidentado. Podríamos decir que uno de los pilotos que está sacando la cabeza es Brad Binder, que también junto a Marco Bezzecchi en la carrera de este domingo, y yo te diría que ya para terminar lo que es el asunto de la carrera, a pesar de haber tenido una long lap, terminó sexto y muy cerca de conseguir la 5ª posición, lo cual nos hace ver que tenía un ritmo mucho más alto que la mayoría de pilotos que tenía delante, a excepción de Marco Bezzecchi. La KTM está claro que ya es una moto para optar a todo, porque han estado competitivos en muy diversos circuitos. Si bien es cierto que a nivel mecánico Jerez y Le Mans tienen partes muy similares que les permite explotar esa tracción en inclinación a las KTM, que les ha dado o le puede haber dado esta ventaja a Binder, pero la moto está rindiendo ya en todos los circuitos y Binder es ese piloto inteligente que necesita cualquier marca para poder estar delante. ¿Tú crees que Binder va a ser uno de los outsiders a este título, uno de los contendientes más serios? Sí, creo que es un tío con la cabeza muy bien amoblada, además con un estilo, bueno, como los australianos y sudafricanos, tíos bastante pragmáticos, es decir, que están por lo que están. No han dejado atrás Australia o Sudáfrica y se han venido a vivir a Europa, Lease Miller, Binder, toda esta gente, para jugar a las carreritas. Vienen a hacer un trabajo y están enfocados en ello y se dejan de algunas puñetas. Entonces, y además son pragmáticos. Entonces, a mí me gusta este estilo, más old school, y este tío es valiente, lo tiene claro, es inteligente, lo oyes hablar y no suelta ninguna cosa que digas que acaba de decir. Me gusta el estilo y sí, junto al hecho de que las KTM nos han dejado a todos, pues eso,
boquiabiertos en cuanto a que la capacidad que tenían antaño de ir rápido con goma usada la mantienen, y encima ahora han mejorado a una vuelta rápida, que era su problema el año pasado con neumáticos nuevos. Pues vemos que Miller, Binder están ahí, y encima remátalo, que es lo que decimos siempre, con que Augusto también. Y cuando tú ves que una moto no solo la llevan los teóricos líderes de una marca, sino también en este caso un rookie, la lleva hasta la 4ª posición, quiere decir que la moto va bien. Y ya estamos en ese punto donde el día que veamos que Rins, Nakagami, Mir están cerca de Márquez, por decirlo, entonces sabremos que la Honda ha mejorado. Hasta entonces siempre quedará la duda si es un piloto el que marca la diferencia. Pues en el caso de KTM creo que tienen una buena moto, se la han currado, han hecho una moto capaz de que la lleve hasta un rookie, hasta la 4ª plaza en ritmo de carrera, pues como el que más, porque tuvo a un tío como Aleix Espargaró que remontó también muy bien, pero no pudo adelantar a Augusto, y lo dejó el propio Aleix, no lo digo yo, y estuvo muchas vueltas detrás suyo y no lo pudo adelantar. O sea, esa 4ª posición de Augusto, está claro que si no se hubieran caído Márquez, Miller, Rins no, pero o Bagnaia y Maverick, pues no sería una 4ª plaza, pero se han caído para todos. Entonces, tampoco creo que fuera una 8ª, ¿eh? O más atrás. Creo que el ritmo que tenía Augusto era suficientemente bueno para haber estado entre el 5º o el 6º. Entonces, a donde vamos es eso, que entre Binder, Miller, Augusto y ahora que esperemos tengamos de vuelta y se recupere poco a poco a Paul, que Paul se debe estar frotando las manos, porque si ve esos resultados en sus compañeros de marca, en el fondo tiene que estar tranquilo, que sabe que él también va a estar. Y por lo tanto, aunque le cueste un poco coger el ritmo de carrera y de competición que habrá perdido y recuperarse al 100% físicamente, en el fondo tiene que estar tranquilo porque sabe que va a tener una moto para estar ahí. Pues esto que dices me lleva a una reflexión que yo creo que nos puede introducir en el siguiente tema, y es ahora mismo, si Pol Espargaró regresa al campeonato y consigue ponerse delante y consigue ganar puntos, si nos damos cuenta, hay muchísimos pilotos en condiciones de robarse puntos unos a otros. Y parece que eso está resultando en una excesiva agresividad. Y esa excesiva agresividad pues está llevando a hacer muchos ceros, porque hay muchos accidentes. Hemos vuelto a ver un fin de semana en donde hay muchos accidentes. Y no hay que señalar o echarle la culpa a la sprint, porque también está sucediendo en las carreras largas. En ese sentido, ¿tú por qué crees que son esos accidentes? Y también eso nos dará una entrada al tema de cómo se están gestionando las sanciones de esos accidentes. Bueno, a ver, tema muy complicado, del cual yo te voy a aportar no solo mi opinión, sino el conocimiento que tengo por conversaciones profundas que he tenido, y sé exactamente cosas que creo que es bueno poner encima de la mesa y que lo reflexionen. Primera, de la noche a la mañana, yo no creo que se sea mucho más agresivo que en anteriores temporadas. Simplemente, porque ya te lo he dicho, que la temporada pasada también en esta misma carrera de Le Mans acabaron 7 pilotos fuera de la carrera. Aquí este año 8. Que lo que pasa es que al haber sprints tenemos doble oportunidad de ver acciones polémicas. Por lo tanto, en nuestra percepción se multiplica que esto está siendo, entrecomillado, cada vez más violento. Punto 1. Punto 2. Es verdad que por neumáticos, por aerodinámica y por prestaciones puras de las motos, está todo tan igualado que hay mucha más lucha, o no mucha más lucha, pero cada vez hay más lucha, y por lo tanto, para adelantar o para llegar a pasar a la gente, pues tienes que ir un poco fuera del límite, y a partir de aquí pues se van produciendo más acciones. Y hay una diferencia mecánica evidente que es mínima, que hace que todo esté más junto. Antes habían carreras donde acababan a 1 minuto y pico el primero del último, ahora en esta última pues
no llegó ni a 50 segundos del primero al último, que el último fue Folger, que son pilotos probadores como Petrucci, como Salvadori en este caso, pero si nos ponemos en pilotos oficiales, del primero al último de los pilotos del campeonato, que fue Morbidelli, el 10º, 17 segundos. 17 segundos en 112 kilómetros. Piénsalo bien, 112 kilómetros, 27 vueltas y del primero al 10º, 17 segundos. Si miro el año pasado, el 10º era Maverick Viñales y acabó a 22 segundos. Es decir, se está apretando cada vez más, ergo cada vez más sensación de incidencias y de movidas y tal. Pero, y sigo, es una sensación real porque encima hay doble sábado y domingo, y es así. Pero también es así porque estamos entrando en un bucle de declaraciones, de comentarios, que hace que solo nos estemos fijando en esto. Y luego dices, ¿y por qué además ha cambiado la reglamentación? ¿Qué ha pasado con este señor, con Spencer, que se ha levantado un día y ha empezado a decir, voy a penalizar más duramente? Pues yo te digo que no. Yo te digo que se ha empezado este año a penalizar más duramente a petición desde el año pasado de muchos pilotos y sobre todo de los propios equipos y fábricas que demandaban más dureza en la penalización de las acciones. Ergo, se ha puesto en marcha y, amigo mío, ¿qué ha pasado? Que ahora resulta que lo contrario. Ahora nadie quiere entender nada porque no me lo han explicado, porque no entiendo. Y a mí, indagando, buscando y entendiendo, resulta que lo que ha habido también pues es una serie de acciones que se han llevado a cabo en estos últimos meses, donde, por ejemplo, han habido hasta encuestas del organizador de la FIM, en este caso digo de la FIM, porque el panel de comisarios es de la FIM y es quien se ha puesto desde hace 2 años, 3 ya, a centrarse en el tema deportivo. Pidieron su opinión a pilotos y managers en una encuesta sobre una serie de incidentes que propusieron para ver cuál era su baremo y más o menos en un 70% coincidía con el del panel de comisarios. Y a partir de aquí, lo que ha ido sucediendo es que esta aplicación que ha habido resulta que a la hora de la verdad ha empezado a mosquear, ofender y crear situaciones que ya la estamos viendo cada día con las quejas. Ha habido otro efecto. ¿Tú te has dado cuenta que en Le Mans ha habido como una marcha atrás en esta dureza de la aplicación de las penalizaciones? Hombre, sí, he visto que realmente, bueno, pues incluso, ¿no? Lo comentábamos, que yo te decía, coño, qué inteligente es Pecco Bagnaia, que encima de la moto ha tenido tiempo de pensar y de gestualizar para que le quiten de delante a Marc Márquez cuando le ha adelantado. Porque en realidad aquel adelantamiento, pues en esa chicane, en los que llevamos viendo carreras 20 años o más, hemos visto ahí esa acción repetida 1000 veces. O sea, no era un adelantamiento más allá de lo normal. Sin embargo, como hubo un contacto, él supo pensar. Voy a reclamar que me lo quiten de delante porque a mí en Jerez me hicieron esto. Entonces, al final, yo es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque hay esa susceptibilidad, un poco por encima de la media, y parece extraño desde fuera el hecho de que pidan estos ajustes o que exista esta situación de no estoy cómodo con cómo se dan las sanciones. ¿Esas solicitudes se han hecho a cara descubierta y en reuniones y demás? ¿O es que es algo que de repente... Mira, la gente tiene que entender una cosa, que como el resto del mundo y de seres humanos reina la hipocresía. Es así. Y los intereses. Entonces, punto 1, los pilotos toda la vida han sido, o hemos sido incluso, son y serán egoístas. Miran sus intereses y los equipos lo propio. Entonces, estamos haciendo aquí
todo el rebaño de comentarios de cada uno dice la suya, que evidentemente tienen todo el derecho, porque son los que se suben a la moto y pueden opinar, pero luego en realidad por detrás, mientras uno dice no, pero no pasa nada, esto es de motociclismo, hay un email que tienen todos los equipos que se envía al panel de comisarios las quejas o las reclamaciones y es que no caben en el buzón. La cantidad de quejas, de chivatazos, de críticas contra otros equipos, de presiones para que le metan penalización a fulanito o a menganito, y ese es el día a día. Es decir, hay un buenismo general y tal, pero no es la realidad. Y eso por detrás. Luego por delante, pues lo que tú ya sabes. Pero yo a donde voy es que luego resulta que reclaman los pilotos públicamente a través de la prensa mayor entendimiento y mayor colaboración con panel de comisarios. Vale. Pues tú sabes que el viernes por la tarde se hace siempre de manera normal la reunión de la comisión de seguridad con todos los pilotos. Y estuvieron en Le Mans pues media hora, lo que fuera, viendo la parte que tiene que ver con la seguridad, de los airfans, de lo que sea. Y a partir de un momento entraron en el panel de comisarios con Freddy Spencer al mando para interactuar con los pilotos, escuchar comentarios y explicar. Bueno, pues por ejemplo hubo un piloto importante, digámoslo porque lo sabemos todos. ¿Quién es? Fabio Quartararo, que duró 3 minutos en esa reunión porque se ofendió por algún comentario y detrás suyo unos cuantos más se levantaron y se fueron. Entonces yo me pregunto, ¿ese es el nivel de implicación que tienen con su deporte? Donde ellos son los que se juegan el tipo, pero donde ellos tienen que estar unidos y escuchar al rival, porque en una guerra, hasta ahí, en una guerra donde se están matando seres humanos, hay gente por detrás que se sienta a intentar buscar una unión para llegar a la paz. Entonces, si en esta guerra entre los pilotos y el panel de comisarios no son ni capaces de mantenerse sentados a escuchar lo que tengan que escuchar y a decir la suya y a intercomunicarse en ese sentido con ellos, entonces, ¿qué pasa aquí? Su nivel de implicación, de profesionalidad y de dedicación es nula. Y eso soy yo el que lo digo, sí. Lo digo porque sé que es así. Entonces, lo primero que tienen que hacer, porque además hay un tema muy delicado, que esto ya trasciende y es que cuando tú entras en una escala de tensión, de declaraciones contra un piloto en concreto o contra un compañero porque dices que es muy peligroso, cruce de acusaciones públicas. Yo me voy más de 12 años para atrás, a Le Mans, precisamente, y me acuerdo también de una escalada de tensión contra un piloto en concreto, estoy hablando del 2011, que todos señalaban y que todos, cuidado, que luego pasan cosas. Y ese piloto que todos señalaban en el 2011, luego tuvo un accidente muy similar al que podría haber sucedido cuando vi caer a Alex Márquez y quedarse en medio de la pista en la salida de la 3. Y luego todos nos lamentamos, ¿vale? Entonces esta tensión que vamos creando, si alguien me escucha a mí de los pilotos, rebajadla, chavales, que al final es corporativo, sois todos los que os jugáis la vida y si tenéis que hablar algo entre vosotros, hacedlo, pero dejaros de tonterías con algunas declaraciones para concentraros en lo que realmente importa. No vaya a ser que luego lamentéis, como muchos han lamentado, que cuando Marco Simoncelli tuvo el problema que tuvo, le habían señalado durante todo el año. Y eso lo digo así porque lo pienso así. Me preocupa esta escalada de declaraciones de tú más, pues anda que tú. Centraros un poco, sois un grupo de gente que tenéis que estar más unida porque hacéis un deporte muy peligroso y tenéis que estar más dedicados y ser más profesionales a mejorar todo lo que podáis mejorar y obligar a que mejoren para vuestra seguridad, pero dentro de un orden, un concierto y un sistema de trabajo. No que haya una reunión con un panel de comisarios y 3 o 4 o 5 se levanten a los 5 o 10 minutos. ¿Esto qué es?
Y dicho esto, sinceramente, lo digo con todo el respeto y cariño del mundo porque me preocupa, porque son muy jóvenes, porque entiendo perfectamente que están en su mundo, que a veces no es el real, pero ahora mismo están bajo el punto de vista de muchos chavales jóvenes también que están en Moto 3 y Moto 2 viendo la actuación de los grandes. Y los grandes tienen que ser reflejo y tienen que ser quienes marquen un poco la manera. Y para mí, de momento, esta no es la manera. Si tienen que hablar más, que se sienten con panel de comisarios, que dicten unas normas escritas concretas, que trabajen, porque no es solo darle al gas. Dentro de su trabajo hay más cosas. Y para mí, una de ellas es esta. Entonces, yo me consta que organizadores, FIN, tal, han intentado acercarse, entenderse, buscar la manera de hacer que se dediquen, se impliquen más, y es imposible. Empiezan las peleas y tú más, porque tal, y no se pone de acuerdo ni Dios. Y eso es mi opinión, basada en conocimiento, no porque me he levantado hoy así, pero es que me preocupa, pero no me gusta la línea que estamos llevando. Sí, el motociclismo es peligroso, sí, hay que intentar mejorar todos los aspectos de seguridad activa, pasiva y todo, y sí, hay que ser profesional en todos los sentidos. Y todo lo demás es show, y no me gusta en ese sentido. Y ya está. Bueno, pues después de este panegírico que nos ha ofrecido Ricard Jouvet, bromas aparte, el contenido de lo que ha dicho ahora, y por eso no he cambiado plano, os quería dejar a Ricard porque lo que ha dicho es muy importante. Yo añadiré solo una cosa, una cuestión, y es que lo que quizá tenemos que aprender, todos los que estamos alrededor del paddock y de los pilotos, es que con mensajes a través de la prensa nunca, jamás se soluciona nada. Si un piloto tiene un problema con otro, tiene que ir a llamar a la puerta del motorhome y aclararlo. Si un equipo tiene un problema con otro, deben reunirse y deben arreglarlo. Jamás a nivel público se llegará a conseguir una solución. Lo que se consigue es crear facciones entre los aficionados. Y luego, cuando pasa algo, pues parece que unos le deban dinero a otros y todo el mundo se ponga a desprestigiar, a criticar, al contrario. Y esa no es una vía de llegar a una solución, que es lo que de una manera más elegante os ha explicado o nos ha explicado a todos Ricard Jouvet, además de darnos información interna de cómo se han tratado las cosas y de por qué se ha llegado hasta aquí. Lo que nos lleva al siguiente tema, y ahora pues vuelvo a ponernos a Ricard y a mí en pantalla, nos lleva al siguiente punto. Pues yo creo que no es nada más. Está el tema... Podemos hacer... No, quería añadir que para que veas que ha habido un cambio, como comentábamos antes, en cuanto a la aplicación de estas leyes deportivas, fíjate lo que sucedió con Peco y Viñales en carrera, que creo que lo hemos explicado todos por activa y por pasiva. Para casi todos, esa es una acción donde puede haber unos porcentajes más menos, pero eso es un incidente de carrera. Ahí no hay nadie que se le vaya a dar las manos, pues, entre comillas, una maniobra. No, es una acción que realmente se da y se ha dado muchas veces y se seguirá dando en un cruce de trazadas. Y si te fijas, pues después, incluso con el calentón de Viñales, que lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo porque se iba al muro. Y cuando te vas al muro directo, la adrenalina te sube, que no tienes tiempo en pensar en nada de las reacciones. No. Y la pagó con Peco, que estaba en el suelo, una mala imagen, pero no es que esté justificando, pero es que lo entiendo. Al final no pasó nada porque ellos de entrada son dos muy majos tíos y entendieron que había sido el calentón, se dieron la mano, estuvieron en dirección de carrera, defendieron cada uno su posición y no llegaron a ningún acuerdo en el sentido que cada uno lo veía de una manera. Pero eso y eso precisamente es por eso que es una incidente de carrera, porque
no lo hubo. O sea, cada uno vio una cosa y tal, incidente de carrera y no penalizaron en nada. Luego hay otro detalle que quiero comentar, que se dice, se habla y luego hay que coger, pues a veces estos libritos y sabértelo un poco para entender, por ejemplo, y ahí también entra pues tener la información que cuando Binder recibe una long lap por cruzar la chica en la... era la 9-10. 9-10, sí. Sí, claro, por reglamento, cuando tú adelantas a uno y luego cruzas, cortas la chica en ese punto, como en otros de otros circuitos, tienes que perder mínimo un segundo. ¿Sabes cuánto perdió? 0,9, no llegó al segundo. Y por eso, porque es la ley, recibió esa penalización. Si hubiera perdido 1 o 1,1 en la propia acción, y además que la hizo muy bien Binder porque miró antes de volver a pista, sí, no hubiera recibido la sanción. Luego, más detalles para entender las aplicaciones. Vimos en Jerez, sí, que Quartararo recibió una repetición de long lap, si no recuerdo mal, por pisar el verde en la long lap que tuvo que hacer. Pisó el verde. Si pisas el blanco, algo que tuve que acabar de reconfirmar yo ayer, no cuenta como, o sea, si tú en una long lap pisas la línea blanca, no hay sanción y no hay repetición de long lap. Pero si pisas el verde, sí, que fue lo que pasó en Jerez con tal. Entonces, lo que quiero decir con eso es que para luego poder opinar también hay que documentarte, indagar y entender el por qué este tiene sanción. Y siempre, 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 a los que les toca juzgar, evidentemente estarán en el ojo del huracán, porque habrá maniobras como la de Bezzecchi sobre Márquez, que algunos la verán como, ¡hala! Y tampoco tenía tanto. Otros dirán, joder, y solo le han puesto una long lap, le podrían haber puesto 2. Ahí ya entraremos en discusiones como esta que decías tú de Pecco, levantando la mano en la sprint, diciendo a aquellos, señorita, mire que este me ha pegado, que a mí en Jerez me... y no hicieron nada, porque ahora han vuelto atrás, porque viendo que de la propia medicina que pedían los pilotos y los equipos les ha sentado mal. Ahora resulta que no les gusta. Bueno, pues nada, volvemos a donde estábamos. Volvemos a donde estábamos y resulta que si vuelves a la normalidad tampoco ahora no les va bien. Está siendo imposible coordinarlos, llevarse. Imagínate. No, si es que aquí no hay coordinación posible. Asociación de pilotos. Que me lo cuenten a ver quién es capaz de unirlos. Claro, no, eso es lo que te iba a decir. Aquí no es posible tener una unidad de criterio porque siempre vamos a funcionar como seres humanos por intereses. Y cuando una sanción pues te favorece, perfecto. Cuando te va en contra, pues la vas a criticar. Y eso es lo que íbamos... bien visto, no hablamos ya solo del piloto, hablamos del ser humano. Y si ser humanos son pilotos y encima son jóvenes y viven en su mundo, pues eso, claro. O sea, Ricardo, pues imagínate. Tenemos el recuerdo de que hay reclamaciones que les han presentado los equipos, no los pilotos. Esto funciona así, hay intereses a nivel estructural y a nivel deportivo. O sea, eso funciona de esta forma. Y respecto de este incidente, es lo que iba a comentar, ¿no? De Pecco Bagnaia, Maverick Viñales, parece obvio, pero siempre hay que recordar, ojo, nadie quiere tirar a un compañero, nadie quiere tirar a un piloto. Bagnaia no quería tirar a Viñales, cometió un error. Alex Márquez no quería tener el accidente con Luca Marini, tampoco cometió un error. En ese caso va girado a la parte derecha y no ve lo que está en la zona izquierda, que en este caso era Marini salvando una caída. Lo que sí que es sancionable, por lo visto, es la salida de Alex Márquez, en la que para evitar a Zarco se mete al interior. Como va más rápido, se va hacia afuera echando de la trazada a Binder y algún otro, no lo sé, y eso se considera pilotaje irresponsable porque entras pasado en una curva y sí es sancionable. Aunque no le guste a Alex Márquez y ahora ya ha dicho que se están cargando este deporte. Un poco surfeando la ola de vamos a criticar al panel de comisarios que no pueden salir y no pueden defender pues su posición. Cosa que por mi parte también encuentro mal y creo que deberían permitir hacer explicación
y por lo tanto pedagogía de por qué se están llevando a cabo esas sanciones. Es que no acabaríamos nunca, no nos pondríamos nunca de acuerdo. Y yo, por ejemplo, pues, todas las opiniones que estoy dando están basadas en mi criterio, conocimiento, información, pero está claro que son solo mi verdad, no la verdad absoluta. Si alguno de los pilotos se siente ofendido por lo que haya dicho, pues evidentemente está en su derecho de hacerlo, pero yo lo miro desde la máxima objetividad y simplemente me preocupa que no escalemos mucho más este nivel de crítica que estamos haciendo, cruce de acusaciones, que lo que haya que hablar lo hablemos, porque si resulta que luego me entero que cuando toca hablar 3, 4, 5 pilotos se levantan antes de tiempo y se van, pues entonces no pierdes el derecho luego a opinar. Básicamente, entonces, y chicos, lo siento mucho, yo tengo 56 años y tengo más experiencia que muchos de ellos. Son muy jóvenes y algunos pues temperamentales, como es normal, pero tienen que centrarse un poco y entender que al final todos están en riesgo. Y al que señalen, repito, recuerdo lo que pasó en el 2011 y veníamos de una serie de críticas y escalada de acusaciones y tal, y luego todos... Pues vamos a centrarnos un poquitín, ¿eh? Que luego al final mucho show y tal, y luego pues se van, todo el mundo se olvida y hasta la siguiente carrera. Pues igual entre carrera y carrera, ahora hay que 3 semanas, la FIM también tendría que hacer su trabajo y convocarlos a todos en Ginebra y tenerlos ahí 3 días en una reunión extraordinaria para definir durante 2, 3 días lo que quieren, lo que no quieren. No lo sé. Yo no soy el más listo de la clase. Yo propongo, si pienso, me implico o lo intento, porque sabe incluso la FIM que muchas veces he hecho propuestas escritas de reglamento, ¿vale? Entonces, simplemente lo que digo es que, vamos, que lo dijo Carlos Checa muy bien, que hay mucho teatro, pero la realidad es otra, ¿vale? Y ya está. Entonces, a partir de aquí, esto es serio. Es serio, lo digo de verdad, no me voy a poner ahora trascendental. Dejaos de puñetas y si tenéis que hablar algo, sentaros, pero no lo hagáis así de esta manera, sino cuando toca y de una manera profesional. Bueno, pues cerramos ya este tema, con Ricard Jouvet, que les ha puesto deberes a los pilotos para hacer un briefing de 3 días en la sede de la FIM. A ver, son ideas... No preconcebidas, que quede claro que esto me acaba de venir a mí a la cabeza. Pero yo si fuera el presidente de la FIM, dicho sea de paso, ni lo querría ser, no soy político, para eso hay que servir. Desde luego, en vez de según qué declaraciones, según qué comentarios, según qué cosas, me centraría en potenciar los medios técnicos y humanos que tiene el panel de comisario o los stewards o toda la gente profesional que la hay en la FIM, que llevan muchos años reglamentando campeonatos, dirigiendo carreras y campeonatos, darles más medios, soportes, más colaboradores humanos para poder trabajar mejor y llegar a todos los sitios. Porque cuando vemos acciones, vemos los de la tele, pero detrás hay acciones que no se ven, que no salen en pantalla, que si no tienes muchos medios técnicos y recursos técnicos, panel de comisarios o dirección de carrera no pueden actuar. Eso sucede en el FinCEP, donde tampoco hay los medios que hay en el Mundial, ¿vale? No hay canales internos tanto como en el Mundial. Entonces, yo si fuera la FIM me dedicaría a eso, lo primero, no a según qué parafernalias. Y lo segundo, hacer de lo que tienes que hacer, coger a los pilotos, pagarles 2 días de estancia donde digas y a trabajar, señores. Y el que no quiera venir, que luego no tenga derecho a opinar. Eso es como yo lo veo. Seguramente me estoy vetusto ya y la realidad, la realidad no es esta. La realidad es que aquí cada uno viene a hacer su show y yo supongo que el mío también, no lo sé, pero hay cosas que realmente luego... que esta noche lo he soñado. Es que me he acordado de la historia de Simoncelli y me he puesto malo, porque en Le Mans 2011 me acuerdo de Alberto Puig haciendo declaraciones de este tipo, así tensas. Entonces vamos a bajar un poco la intensidad. Muy bien. Ya luego hablamos. Y ya me callo.
No, es un tema, como dices, inacabable y además, pues eso, entramos en bucle porque una cosa nos lleva al mismo resultado y esto es así y debemos entender que hay que buscar una manera de llegar a una solución, pero esa solución no está en hacer declaraciones a la prensa, sino No, sí, internamente el grupo de los pilotos Lucio, trabajar. las declaraciones a la prensa se pueden hacer. Lo que pasa es que las que importan son las que hagas directamente en reuniones y en cosas serias. Y lo otro, pero claro, lo que no puedes hacer es solo declaraciones altisonantes a la prensa y luego no actuar A profesionalmente eso y me refiero, trabajar. a eso O me sea, refiero. tampoco ahora todo va a ser culpa de la prensa. No, 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 me refiero La prensa a que se hace y está utilizando la hacemos. prensa para comunicarse entre ellos y no es Exacto. lo correcto. Porque la prensa, como es normal, si viene un tío, coño, y te hace una declaración altisonante, ya tienes noticia, ya tienes lío, ya tienes, ¿me explico? Entonces, que no es culpa de la prensa. Puñeta, es Dicho lo cual, culpa. ofrecemos el micrófono para cualquier piloto que quiera comentar con Ricardo y conmigo su punto de vista en caso Bueno, de que nada lo más quieran hacer faltaría. público. Nada más faltaría. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente no voy a ser tan pedante de creerme que todos los pilotos van a estar ahora en fila india llamando para decir la suya, porque eso querría decir que nos escuchan todos y, bueno, yo creo que tienen otras cosas que hacer. Igual algún día, ¿eh? Sí, Pero sí. yo lo digo desde una perspectiva que, evidentemente, ni en prensa escrita ni yo mismo en televisión no tengo ni el tiempo ni es el momento de decir lo que estoy diciendo aquí. Por eso aquí estoy siendo yo, donde puedo expresarme tranquilamente y no estoy haciendo la retransmisión de una carrera o retransmitiendo unos entrenos. Yo allí me tengo que centrar en lo que está viendo la gente. Puedo hacer pinceladas de cosas y puedo comentar cosas, pero no puedo expresarme con esta de entrada tiempo y dedicación porque ahí estoy retransmitiendo, es muy diferente. Entonces, y además en televisión el tiempo es todo súper acotado, no Sí, da sí. tiempo a nada. Entonces, y esto es una aportación muy personal, honesta y de corazón para decir, chavales, y ojo, no chavales, jefes de equipo, team managers, que son los que luego se están en televisión también, en declaraciones de todo flower power, y luego resulta que están chinchando todo el día por la espalda, ¿vale? Entonces, eso es lo que no. Y ocurre en todas partes. Los que nos estáis escuchando, estoy seguro que estáis en sitios de trabajo donde hay mucho personal y tenéis problemas con compañeros que se meten medallas, el otro que te quita no sé qué, el otro que... somos así, los seres humanos. Y en el motociclismo siguen siendo seres humanos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues muy bien, vamos a seguir adelante y vamos, no os preocupéis porque el tema de Marc Márquez lo estamos guardando en la nevera para tratarlo tranquila y largamente, lo que el tema nos pida después de este tema que vamos a introducir ahora, que es un poco, ha sido una sorpresa, algo que a mí me estaba dando vueltas ya en la cabeza hacía tiempo y que Pecco Bagnaia ha destapado esa olla de grillos que yo estoy seguro de que ahora mismo nadie va a darle mucha atención, pero que va a tener un largo recorrido y es el hecho de que está reclamando que las Motos Factory tengan una ventaja técnica que les lleve a tener 4, 5 o 6 décimas de ventaja sobre las motos satélite, porque de nuevo hemos visto un podio llenado absolutamente por motos satélite de la misma fábrica, Ducati, pero que son motos satélite, no había ninguna factory. La pregunta, y esta es la primera que le puedo hacer a Ricard Jouvet, es: ¿tú crees realmente que los pilotos que han ganado han hecho felices a Ducati Factory? A ver, es normal que Ducati Factory no pueda estar feliz, porque tienen a Bastianini fuera de juego y porque tienen a Pecco que le ha ganado una moto del año pasado, cuando Ducati Factory tiene unos sponsors de la propia Audi, de sus patrocinadores, de Philip Morris, y tienen que justificar la inversión y el sueldo, porque quiero recordar
que los del Money VR46 del equipo Valentino pagan el alquiler de las motos. Quiero recordar que el Pramac también, y por lo tanto son clientes muy bien atendidos, con un material fantástico. Y a veces no. Una moto 2023 tiene que ser mejor por narices que la 22, que hay mucho efecto placebo. Entonces, felices con el resultado no pueden estar si les gana Bezzecchi. Pero bueno, en el fondo esto es competición y gana una Ducati, lo cual confirma el hecho de que la Ducati es una buena moto. Entonces la lectura depende de cómo la quieren hacer los jefes de Audi y de Ducati, de si eso no es positivo. Repito, el patrocinador que paga la fiesta del equipo Factory oficial, Lenovo y estos, pues igual no está muy contento porque está pagando más dinero y resulta que el de al lado, el del VR46, con la mitad o cuarta parte del presupuesto, les ha ganado. Pero como fábrica, Ducati no puede estar descontenta de esa. Y empalmando con lo que has comentado tú de esas declaraciones de Pecco, me voy a reír. Que es que creo que es lo único que puedo hacer. Sería aquello que, perdónale, señor, que no saben lo que dicen. Es decir, reclamar eso en el siglo XXI, en la situación que estamos, es como despreciar que los chavales de Moto 3 y Moto 2 que tienen una igualdad mecánica, o la Red Bull Rookies Cup o el Junior, todavía más bestia que la que hay en MotoGP. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Que se están ahí partiendo la pana en la cara. Sí. Pero con motos iguales. ¿Qué decíamos antes de los intereses? Ahora que él ha subido a través de los rangos utilizando esta situación de igualdad me extraña, mecánica. Porque mira que me cae bien Pecco y vamos, le tengo un aprecio, un cariño, y no es que tenga una relación con él. Chao, adiós, como con la mayoría de pilotos de MotoGP. No tengo mucha relación, hay respeto mutuo, tal, pero esas declaraciones, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, no, ¿vale? ¿Por qué? Sí, claro, por lo cómodo. Anda que no ha ganado campeonatos antaño, hace 5 o 6 años, en MotoGP, en 2,5, en 125. Los mejores pilotos tenían las mejores motos. Esa es la historia del motociclismo, sí. En prácticamente de los 1000 grandes premios en 900, o qué digo, más. Y a partir de aquí pues se ha creado una igualdad que es parte del espectáculo. El hecho de que no hayan carreras, pues eso, que del primero al último, como había sucedido en el pasado, a veces se doplaban a más de la mitad de la parrilla. Sí. Pues, es realmente síntoma de que son muy jóvenes, puñeta. Mira, te voy a decir una cosa, otra reflexión de las mías dentro de unos años llegarán a MotoGP mucho más maduros. Porque recordad que todos los que están en MotoGP, que no quiere decir que no sean inteligentes, que lo son, pero falta un grado de madurez en algunos, han llegado y son esas generaciones que llegaron con 15 años al 125 y que en 16, 17 ya estaban en 2,5, o sea, o en Moto 2, y que con 20 de media, 22 estaban en MotoGP. Y tienen 25, 28 años, que es una edad, coño, los hombres, yo tengo 56 y no he madurado del todo. Cuando tienes 25 te crees que eres maduro. ¿De qué? De nada. O sea, de nada. Total, ahora que van a llegar con 18 en este tiempo actual ya a Moto 3, dentro de unos años volverán a llegar a partir de 25 hacia arriba, de media. A MotoGP llegarán más maduros, con más experiencia en el campeonato, conociendo las realidades del campeonato. Ahora, estos que han llegado y están ahora en MotoGP, Jorge Martín, el otro, tienen 20 y poco, porque son la generación que llegaba con 15, 16. Esto se ha acabado. Ya le súmale 2 años de media. Sí. Claro está que subirá pronto a Costa con apenas 20 años, 20 tal. Pero de media, yo hablo de la media, en unos años tendrán más experiencia y más madurez los pilotos que estén en MotoGP, porque otra cosa que siempre decimos, parece que lo tengan que decidir todos los de MotoGP porque son los más expertos y son los más tal, pero también tendría que haber, yo creo, un representante de Moto 2 y de Moto 3 en todas las comisiones de seguridad
designado a votación de los pilotos para que también dijera las suyas, que me parece de justicia divina. Entonces, bueno, a donde iba era eso, a que poco a poco yo creo que también en ese sentido cada vez serán más maduros, porque lo que ha dicho Peco, con todo mi respeto, tiene todo el derecho de decirlo, igual que lo tengo yo, decir que eso que ha dicho es una supina tontería. Bueno, pues por mi parte y por dar un poco de color en la diferencia, pero no por los motivos que dice Peco, yo creo que sí sería interesante que por lo menos que se complicasen las motos para que no hubiese esa igualdad, ¿no? Porque de la agresividad que hablábamos al principio, está claro que los pilotos tienen que echar mano de ella porque las motos tienen un rendimiento muy similar y tienen que tratar de hacer el agujero para poder adelantar, generando situaciones que hasta hace unos años no se daban porque había diversidad mecánica. Las Honda ganaban en frenada, las Ducati no sabían dónde ganaban todavía, a pesar de que en la recta pues ya empezaban a destacar. Aprilia tampoco es que estuviese muy bien, pero hemos visto una Suzuki que ha conseguido un paquete equilibrado, que frenaba bien, que giraba bien, que aceleraba bien. Es decir, hay que conseguir una diferencia mecánica que estire un poco los pelotones, porque en los últimos 10 años, no sé dónde tengo el libro rojo, pero lo tengo por aquí, en los últimos 10 años es donde se han dado las carreras con finales más ajustados. Y eso es por una cuestión de reglamentación técnica que está llevando a unas soluciones de ingeniería que a la fuerza tienen que ser parecidas. Es decir, que estaría bien que hubiese diferencia entre las Factory y las Satélite. Pues quizás sí, por una cuestión de seguridad y por una cuestión de que los pilotos fuesen formándose y ganándose las motos de los equipos oficiales. No lo sé, podría ser una opción. A ver, es una opción, no digo que no, pero ahora te hago otra reflexión. Vale, perfecto, vamos a hacer eso, vamos a dejar que las Factory marquen un poco una diferencia técnica respecto a las... Vale, pero yo como equipo satélite y tú como Factory, tú vas a tener una moto superior a la mía y encima yo voy a tener que pagar un pastón de alquiler para tener una moto inferior. Pues no, a mí no me gustaría, como satélite, porque como satélite ahora, pagando un alquiler de una millonada, al menos tengo un material que me permite defender con mis sponsors que estoy en el Mundial y que te estoy dando resultados. Si acotamos y hacemos que otra vez solo puedan ganar 3 equipos, yo no estoy de acuerdo, punto 1. Y mira que no lo he enfocado desde la perspectiva de piloto, lo he enfocado desde la perspectiva de competición. No estoy de acuerdo. 2, estoy de acuerdo en buscar una manera de que no esté todo tan fácil para que todo el mundo vaya rápido. Vale, como el chiste del mero. Vete quitándole metros al mero. Pues vete quitando aerodinámica y vete quitando cosas que hacen que las motos las lleve todo el mundo. Vale, ahí estamos de acuerdo. Pero no me metas que ahora resulte que la Ducati oficial, que ya tiene algún detallito seguramente, por ejemplo, que recibe antes piezas nuevas y evoluciones y tal, pero ahora me vas a hacer tú una moto que de per sí sea un segundo más rápida la Ducati Lenovo del Factory que la Ducati del Pramac. Pues el señor Pramac, que paga 3 millones, 2 millones y medio de alquiler de motos, recambio y todo, te va a decir, no me interesa, porque ya estoy ganando carreras y estoy en el podio. Encima, si me regalas las motos, venga, va. Bueno, 2 cosas. Las motos casi que se las regalan porque cada Dorna les da 2 millones por moto a los equipos satélite. No se las regalan, perdona, no se las regalan, pero Dorna le da 2 millones de euros por moto a los equipos satélite. Y luego, por otra parte, está el hecho de que el año pasado a Bagnaia, cuando quisieron que ganase Bagnaia, dijeron, tú vas a dejar de probar cosas, y el resto de Ducatis estaban probando piezas y él era el único que tenía una moto estable. Lucio, entonces, que al final esa diferencia se termina dando. Vamos a matizar. Aquí nadie regala nada. Esto es un campeonato y es un show. En el show hay trapecistas, payasos, etcétera.
y los equipos son los que montan el circo y luego están pues los que se la juegan en la pista. Sin esos que montan el circo no hay show y por lo tanto reciben su parte proporcional pactada con el organizador general de su fiesta, y de eso que reciben pueden dejar pagado el alquiler de las motos, o sea que no les regalan nada. O sea, la gente no vive del oxígeno del aire, vive de otras cosas, y esto es un campeonato profesional como casi todos los deportes de hoy en día, donde más allá del deporte se ha trascendido a negocio. ¿Y por qué? Porque si no hay negocio, se muere el deporte, que eso es algo que me gustaría que el que me escuche lo entienda. Los deportes que no han sabido generar negocio se han muerto. Todo, las tradiciones hasta religiosas, mira la brutalidad que no se han sabido transformar en tradiciones que comporten negocio, se mueren. Entonces, seamos honestos, si no hay negocio, nada funciona, los seres humanos, ¿vale? Por lo tanto, no se les paga la fiesta, se les da su parte proporcional de los derechos de televisión que se cobra. Y con eso pagan el alquiler de las motos. Y aún y así, yo que he estado y sé los números de un equipo de MotoGP, te falta la mitad del presupuesto para pagar salarios, para pagar viajes, para pagar... Sí, lo sé. Y en algunos casos hay pilotos que terminan de complementar el sueldo de los mecánicos. Esto es así porque realmente cuesta encontrar el dinero. Sin embargo... Vale, pero es que si no hay la capacidad, y te corto por última, de que tengas tranquilo, una moto que te dé visibilidad, ¿cómo vendes y cómo encuentras sponsors? Entonces, por eso te digo que eso que decimos está muy bien, pero ahora por fin un equipo como el de Lucio Cecchinello, como el de Tech3, tienen visibilidad, y con lo que cuesta encontrar sponsors, quítale eso. Coño, me has dicho Lucio Cecchinello que lleva una Honda, visibilidad no tiene, ¿eh? Solo porque ha ganado Rins. No. Pues porque ha ganado Rins. Pongamos que ha salvado el año por eso. Pero es que donde voy es que sin eso ya apaga y vámonos. Entonces se nos cae el negocio. Y esa es la visión que tiene uno que sea un buen promotor. Tengo que cuidar de los que me montan el circo, de los que ponen las cuerdas, de los que cuidan a los animales. Ese es el concepto general y global que hay que cuidar. Entonces, lo que hay que ser es abierto de mente, y cuando eres team manager entender que hay muchas cosas que juegan alrededor, no solo tus intereses. Sí, yo siempre he dicho que el MotoGP tiene tres almas. Una es el deporte, otra es el show y otra es el negocio. Esto no pueden vivir la una sin la otra, y eso es como dice Ricard. Pero vamos a avanzar. Lo tienen clarísimo el tema del concepto de show. Sí. Vamos a avanzar, que yo creo que es muy interesante. Espero que os esté gustando este diálogo que estamos teniendo hoy con Ricard, que a mí personalmente me está encantando. Pero vamos a entrar en ese tema, Ricard, que realmente en la parte deportiva todo el mundo pues estaba esperando, ¿no? Que es ese regreso de Marc Márquez y esa comunión con un nuevo chasis que era una nueva esperanza, un nuevo capítulo. ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Que luego ya te rebatiré yo y seguramente nos discutiremos. Bueno, a ver, yo no voy a decir nada que no hayamos dicho ya por activa y por pasiva. Que hay un señor que es especial y se llama Marc Márquez, y es el señor que genera y mueve que haya un interés que cuando él no está disminuye y que cuando él está crece. Y eso algunos creen que lo han inventado la prensa y que lo ha generado el promotor y que no. Eso, y lo tengo muy claro, se llama carisma, se llama hablar en pista y ser especial. Lo han hecho a la historia muchos pilotos, el último Valentino Rossi, es decir, generar un interés por parte del gran público. Y si no está Marc, es así, le duela a quien le duela, no consigue el campeonato tener los mismos intereses. Como cuando, lo he dicho muchas veces, volvió Tiger Woods después de estar de baja un año al Masters de Augusta, las audiencias explotaron. Como cuando Carlos Alcaraz o Rafa Nadal avisaron de que no iban a estar en el Abierto de Australia a principios de año por lesión,
y cayeron las audiencias, cuando 1000 ejemplos que te daría. Entonces, dicho esto pero claro, mucha gente se queja que solo le damos atención a Marc Márquez, pero sí, claro, llega y te hace lo que hizo, que es 1 mes y medio en casa con una avería, con todo el show que se ha montado, con todas las críticas que ha recibido, y eso duele, porque quieras que no te llegan, y ha llegado, se ha montado, casi que hace la pole si no lo evita Pecco Bagnaia, por cierto, y rodó solo también en tiempos muy buenos, no solo como algunos dicen, chupando ruedas, y ha vuelto a poner ese puntito, esa de emoción al asunto, que realmente hace que digas, este tío es especial, punto, es rápido como nadie, coge y les mete un segundo a sus compañeros de marca. Y luego entramos en el tema del Cálex. ¿Es el Cálex el que ha hecho que les meta un segundo? No. Hombre, no. Por lo que respecta a Mir, no. Pero todos sabemos que también tenía un chasis de esos. Con Rins ya lo veremos cuando lo tenga, pero lo que está muy claro es que Marc Márquez marca diferencia. Y tienen que aceptarlo pues, sus rivales y sus compañeros. Y para mí pues es una evidencia. Entonces, a partir de aquí pues, hay gente a favor, en contra, pero incluso los que están en contra, si no estuviera Marc Márquez, se aburrirían, no sabrían con quién meterse. Entonces, para mí es una bestia parda, hizo un carrerón bestial y encima tiene las narices en el entreno 2 de decirte, no, bueno, sí, me he caído la primera, bueno, el entreno 1, creo, me he caído la primera vez porque, no sé por qué, sí, porque venía muy rápido, pero la segunda lo he buscado. Es decir, viene y busca la caída, busca el límite. Es alucinante. Este tío se enfrenta realmente a la muerte de cara. Sí, no, realmente es el, entre comillas, problema que quiere corregir de la Honda. Que para ir rápido tienes que encontrar el límite y en Honda, por la poca sensibilidad que tiene, el límite lo encuentras o averiguas dónde está con caídas. Y es el único que lo hace. Si nos fijamos, realmente el chasis Cálex no ha significado una mejora. Tenemos que mirarlo en el segundo piloto, siempre tenemos que mirar la segunda moto para saber dónde está la fábrica. En este caso había 3 chasis Cálex, 2 eran para los pilotos del equipo oficial, 1 estaba de repuesto por si había caída. Alex Rins heredaba uno de los chasis del equipo oficial, en este caso el de Mir, y bueno, pues finalmente Marc Márquez decidió trabajar con el chasis Cálex en sus 2 motos, porque se necesita mucho más que un chasis para mejorar. Ese chasis va a requerir de un cambio de geometrías, de un cambio de suspensiones, que van a llevar a un cambio de gestión electrónica, y todo eso se necesita mucho tiempo para poder ponerlo en solfa. A mí me gustaría destacar una cuestión que antes decía Ricard sobre la carrera de MotoGP, y es que fue más lenta. De hecho, y corrígeme Ricard si me equivoco, Marc Márquez fue más lento que el año pasado. ¿Esto es así o no? No, porque no lo sabremos nunca porque no acabó. ¿Me explico? Vale, perdona. Al no acabar, pues no te lo puedo calcular, pero más o menos yo creo que Marc hubiera estado algo más rápido. O sea, si hago una estimación así, yo creo que algunos segundos más rápidos sí que puede que hubiera ido. Pero sí que es verdad que cabeza de carrera fue 3 segundos más lenta, casi 4 este año, que el año pasado. Pues ahí es donde quería ir, ¿no? Que el chasis Cálex se vio favorecido por un ritmo más lento de carrera y Marc Márquez no tenía que, entre comillas, y siempre entre comillas, arriesgar tanto con el tren delantero y mantenerse en posiciones de cabeza. No ha habido tal mejora o esa espectacular mejora de los resultados de la carrera de Marc Márquez, aunque no terminase, se deba al chasis, sino que es momento de reconocerlo, no de aceptarlo, sencillamente de reconocerlo. Marc Márquez está por encima. Llámense pilotos rivales, llámense problemas mecánicos. Marc Márquez está por encima a nivel de pilotaje
y aporta algo que nadie más aporta. Y eso es lo que lo vincula con lo que decía antes, en algún momento del programa, Ricard Jouvet. Y es que Marc Márquez aporta el espectáculo a la categoría. Ahora, ¿dónde está Honda? Ese es otro debate. ¿Y qué haría Marc Márquez con otras motos? Quizá no tardemos demasiado en saberlo. Aparte de KTM, a este que os habla, algún rumor de Ducati le ha llegado. Veremos dónde termina. Posiblemente Honda consiga darle la vuelta, porque vamos a ver, y ahora le doy paso y le pregunto a Ricardo, le paso la palabra a Ricardo. Sí. Honda a mitad de temporada tiene que habernos ofrecido un cambio. A ver, yo te recojo el guante, pero empiezo por donde muchas veces en este programa lo he dicho. Yo he defendido siempre que lo de Honda no está por muerto. Que más de una vez, ya lo hicimos el año pasado, dábamos una marca por muerta, crisis, tal, y luego le dan la vuelta. Y yo sigo pensando que Honda le va a dar la vuelta, aunque les está costando, evidentemente. Pero solo el hecho de que estén abiertos de mente a fichar gente de fuera, Kawauchi, a hacer un chasis fuera, Kalex, tal, ya me abre la perspectiva. Sigo. Para mí ese chasis de salida no va nada mal. ¿Y por qué? Porque yo estaba retransmitiendo cuando Marc salió con el chasis habitual y en 4 o 5 vueltas se dio un palo y dejó la moto hecha un puré. Eso le obligó a coger la segunda moto que tenía en el box en aquel momento, en el Practice 1, que era la Kalex. Estaba previsto cogerla al final del entreno, pero la tuvo que coger, nada, a los 10 minutos de haber salido. Y nada más salir con esa moto, ya se vio claro que iba bien, se sentía bien, y yo creo que ocultó un poco lo bien que se sentía, porque algunas diferencias tuvo y sintió y acabó rodando bien con esa moto. Luego, a partir de ahí, como tú dices, hay que hacer trabajos que tienen que ver con puesto a punto, y acabar de afinar para un chasis, hacerle sacar el rendimiento. Pero si te fijas, de la carrera del sprint, con neumático blando, si no recuerdo mal, sí, a la carrera larga, con duro delantero, que le funcionó bastante bien, y yo no creo que cayera por ese. Cayó, ahora te diré por qué. Él, ya lo ha dicho él. A ver si coincidimos, sí. Hubo un salto muy importante de cómo mejoró esa moto de la carrera del sprint a la carrera. Y no era solo el neumático delantero. La moto traccionaba más, la moto giraba mucho mejor que el sábado. O sea, ahí ya hubo un salto. Para mi opinión, ese chasis de salida no va nada mal. Y luego el trabajo que hicieron fue valiente, se la jugaron con un neumático diferente, él y varios más, y lo hicieron funcionar. ¿Pero qué pasó? Tú lo has dicho, la carrera fue lenta, pero ojo, fue lenta en las primeras 5 o 7 vueltas, ¿eh? Luego no fue lenta, ¿eh? Luego se pusieron serios. Luego ves que imprimió un ritmo serio, ¿eh? De tiempos serios. Estamos hablando de que la vuelta rápida de carrera estaba en 31.8. Es rápido, ¿eh? O sea, que estaba una décima del récord de vuelta rápida de carrera del año anterior de Bagnaia. A partir de aquí, ¿qué pasó? Pues que Márquez siguió girando a tiempos buenos de 32 bajos, plantándole cara a motos que hace 4 días le hubieran pasado por encima, porque no es que la recta fuera corta, es que la aceleración de la Ducati siempre ha sido mucho mejor que la de la Honda, y le estuvo plantando cara a Martín mucho rato y manteniéndolos ahí firmes. Por lo tanto, para mí hubo un salto importante en cuanto a mejora de puesta a punto de este nuevo chasis. Como tú has dicho, hasta que no lo tengan también todo, 2 chasis Mir y 2 chasis o un chasis más, también Rins, y podamos ver, ahí veremos si mejoran ellos, querrá decir que hay algo, porque hasta que no mejoren todos, porque ahora no me voy a creer que Rins y Mir no son buenos, aunque estén sobre todo Mir en un mal momento de confianza. Esos tíos son buenos. No son Marc Márquez, no lo son, pero son buenos. Y por lo tanto, en ese sentido, para mí, aquí hay algo importante, y luego está el hecho que quedan muchas carreras, tantas como 15.
O sea, que no vaya a ser que nos pase como con KTM, que la dábamos por casi muerta en pretemporada y mira cómo van, y dábamos por hecho que las Ducatis se iban a pasear y todos serían Ducatis de la primera a la octava. Bueno, pues tampoco está siendo así. Y la Yamaha ha mejorado en velocidad, ha mejorado mucho. Un desastre, ¿no? Sí, no, no, y al final Aprilia tampoco está donde estaría o Bravo. donde esperábamos, y KTM Bravo. desde luego que tampoco. Quiero decir, no hay lo que me decías tú hace unos programas, esta temporada es muy difícil de leer y de interpretar. Y desde luego decías capaz. 15 carreras, pero ojo, no son 15, son 30. Y estamos hablando de 37 puntos por carrera, que empezaba yo diciendo el programa de hoy que Martín ha sido el ganador de este fin de semana, no Bezzecchi, porque ha conseguido 32 puntos de los 37 y le ha puesto en cuarta posición. Pero te corto, es que yo no me lo estoy mirando en modo campeonato lo de Honda, y Márquez tampoco, te lo demostró el domingo, le daba igual el podium y los puntos. Claro, pero yo te digo que puede. Yo estoy hablando en algo que tú has dicho, es en modo, si Marc ve que hay realmente una mejora, y lo expliqué en el programa anterior a este, ¿tú te crees que se va a complicar la vida romper el contrato que tiene firmado 2024 para irse a otra marca, teniendo contrato y teniendo moralmente la obligación moral de mantenerse fiel a la marca de su vida, y lo va a romper todo para irse? Ya lo dije el otro día y vuelvo a decir, yo no lo veo. Y encima otros dicen a KTM, joder, si KTM tiene problemas para meter a Costa, ahora ya no a Costa, van a tener que, a Augusto, van a tener que echar a todo el mundo para que venga Marc. Bueno, no te preocupes, que siempre saldrá el que lo cubre y diga, hay 2 plazas libres que dejó Suzuki, que metan dos KTM más y sean Acosta y Márquez en los compañeros de equipo. Todo cambia, Lucio. Yo el año pasado dije que Dorna no quería que hubieran gas en MotoGP, es decir, que hubieran marcas que no son fabricante, como pasa en Moto3 y Moto2, que está KTM, Husqvarna, gas, pero no es... Y al final sucedió que sí que cedieron digamos, a la presión de KTM, y hay 2 gas. Así que yo ya me callo que no sea que hayan 2 Husqvarnas o lo que sea dentro de un tiempo. Sí. Eso sí que sería... Esa sería la solución, ¿eh? Sí. A Costa y a otras cosas, ¿eh? No, pero tú imagínate una Costa Márquez de compañeros. Yo mantengo lo que dije. Me da igual que Ducati, me da igual que tal. El tema de Márquez es como él vea que hay, como este fin de semana, que hay que leer su expresión. El tío estaba contento, se reencontró con su pilotaje y con una moto no tan mala. Entonces, si esto se sucede así en el transcurso de las próximas carreras, va a romper un contrato millonario con unas cláusulas de rescisión millonarias y va a liar un pollo que se va a hablar hasta en los casinos de los pueblos de lo que pasa. No me lo creo. Creo que Marc seguirá y acabará con Honda, no digo su carrera deportiva, pero sí el contrato vigente. Me ha gustado lo de los casinos de los pueblos. Sí. Pero bueno, volviendo un poquito a la carrera, la de Márquez demuestra un poco que está por encima de moto y de competidores, vamos a ser honestos, y que falta mucho por decidir si esta moto ha mejorado o es esa calidad que tiene el piloto. Eso estoy totalmente de acuerdo, pero lo que yo vengo a decir es que el equipo funcionó bien, decidieron lo que decidieron con el neumático delantero, y antes lo hemos comentado, y yo te digo, yo creo que cayó simplemente porque buscó el límite y dijo, a mí me da igual, o podium o enfermería, y se tiró. Pero algunos he oído que decían que el neumático duro no era... Pues yo creo que lo acertó, porque su tipo de pilotaje y la presión que metían las frenadas, incluso el paso por curva que hizo, girando, consiguiendo girar la moto, la acertaron. Simplemente que, pues lo mismo que Acosta, es que caerse en la curva 7, en las 7, cuando buscas el límite y estás luchando con un Martín, pues cruzas el límite, pero Marc se siente satisfecho de esa caída, lo sabe perfectamente porque entró ya descolocado de atrás porque frenó fuerte, quiso entrar y girar, forzó demasiado y se fue al suelo. Es que los dos que has dicho se cayeron por lo mismo, porque tenían el neumático delantero más largo de lo que normalmente estaban entrando. Correcto. Porque se haya descolocado, porque frenen más tarde, por lo que sea.
Vale, pero en el caso de ambos saben perfectamente por qué se han caído, porque han forzado. En Le Mans caerse, lo he dicho 1000 veces, es fácil. O sea, hay errores y errores. Y en Le Mans caerse en la curva 3, en la 7 y en la tal, es, vamos, el pan nuestro de cada día. La Por lo 9, sí. tanto, yo con Márquez tengo perdón, con Honda y todos sus pilotos sigo teniendo la esperanza que de Sí. aquí a final de temporada habrá cambiado el cuento. ¿Para qué? Para que estén en la pomada, yo no digo dominando, ¿eh? Bueno, o quizás sí dominando Marc, porque es el que marca diferencias, pero que las otras ondas Estén estén mucho continuamente en más. top 10, deben estar. Pero lo de Marc es diferente. Lo de Marc es, pues como yo siempre digo, es una temporada más de Juego de Tronos. Es que hay que verlo así para disfrutarlo. Hay Sí, que verlo sí. y decir, hostia, los príncipes estos que han sido rey por un día, Quartararo, Mir, Pecco, que son eternos aspirantes al trono para quedarse permanentemente en ese trono, Sí, de sí. momento no lo consiguen, porque resulta que viene un rey herido en una batalla, en la guerra y que ha estado de baja, y viene a reclamar su trono, su reino, y macho, y es el más fuerte, y es el que realmente, incluso blandando un arma, en este caso su moto, que no es la mejor que ha tenido, una espada que no está a la altura, el tío en batalla es el mejor. Sí, Entonces, sí. es una lucha de poder brutal si lo enfocamos en esta perspectiva épica, para mí, ¿eh? Y lo quiero ver así, hostia, los jóvenes príncipes que aspiran a la corona y al trono de manera permanente, a ver si el rey este puñetero ya se va de una vez. Pues no, macho, no se No, va el no, tío, pues ¿eh? y además voy a... Ya lo sabéis todos, pero a Ricard le podéis ver en Dazón y explicaba él muy bien que en la primera carrera de sprint, Marc Márquez hacía unas trazadas mucho más redondas. Yo lo atribuía a que tenía un problema de confianza con el tren delantero. Ricard lo decía para, bueno, que hacía esas trazadas para conseguir una mejor tracción a la salida de las curvas y acelerar bien. Y fijaos si ha progresado la moto de un día a otro, que del blando delantero no han pasado al escalón del medio delantero, sino al duro. Es decir, esa moto la están consiguiendo, ese chasis, como bien apuntaba Ricard, es bueno, les está trayendo buenas sensaciones y sobre todo les está dando posibilidades. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver cómo consiguen tarar las suspensiones para que ese chasis responda bien y luego puedan acertar con la configuración de la parte electrónica y entonces sí tener una muy buena tracción en la parte trasera porque el orden de encendido ya lo han cambiado en el motor y sí están más contentos con esa parte. Honda no está tan mal, pero tienen que dar todavía con la tecla. Y yo por mi parte de MotoGP, Ricard, te doy a ti el cierre si quieres dar alguna No, a clave ver, yo más. creo que hemos tocado todos los temas. En el caso concreto que me decías esta evolución de la diferencia que comentábamos de la conducción de Marc el sábado al domingo, los detalles de lo que hicieron no tengo ni idea. El único evidente es ese cambio de neumático, pero sí que está claro que Marc tiene que frenar hasta la cocina para que no le adelanten las Ducati y entonces es muy difícil frenar hasta la cocina y conseguir girar. Por eso siempre tenía que alargar trazadas y hacía un poco trazadas casi de Moto 3, pero yo el domingo vi entre el cambio de neumático que le daba un punto más de soporte, vi una mejora sensible, porque a veces esto es una percepción de la visión en tanto que seguía frenando tarde, porque eso, bueno, no veas, porque tenía más soporte con el neumático, que no es la goma, que es la carcasa también, porque fíjate que al final de un S a un H, habiendo un intermedio, parece que no haya tanta diferencia, porque acabaron la carrera gente con S delante y gente con H, pero eso no depende solo del neumático, depende de la conducción, de la puesta a punto que lleves en la moto y de 1000 detalles que hace que un piloto requiera de un neumático con más rigidez
en su carcasa delante o no. Sí. Esos son, depende del piloto, por eso está bien que tengan esa gama de neumáticos, aunque realmente haya poca diferencia, ¿no?, entre una y la otra, que no sean extremos. Pero yo vi una mejora, como tú apuntabas, por lo tanto auguro un campeonato que todavía queda tal, y me queda solo, o nos queda, Lucio, pues hombre, hacer un comentario al príncipe, digamos, que está sufriendo más de todos los ex, que son tanto Mir como Quartararo, pero Quartararo que corrió su gran premio de casa y que realmente las está pasando canutas. Creo que ahora tienen ambos, Mir y Quartararo, una dura batalla mental, psicológica, por mantenerse cuerdos, entendamos la expresión, Sí, para sí. no volverse locos, porque tienen por delante dos conceptos. Uno, el Mir para mí más duro todavía, y es que encima de que no haces más que caerte, cosa que no es normal en Mir, ya te demuestra el carácter de la Honda, encima viene Márquez y te mete un segundo, y casi está en el podio. Entonces, esto es, ¡guau!, para un piloto campeón del mundo y un tío fuerte y duro como es Mir, es una prueba de fuego que deseo, espero y creo que superará en el momento que consiga que la moto también vaya mejorando y sus sensaciones. Pero es duro, 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 pero duro. Y Quartararo es menos duro porque no tiene a nadie, en este caso, que con la misma moto te esté calentando. Entonces tiene una posición más cómoda. Pero conociendo a Fabio, que es un tío que tiene también un ejercicio de yoga que hacer cada día para respirar y templar la frustración que tiene, que le va a ser dura. Porque ahí, igual que en Honda yo veo luz al final del túnel, en Yamaha lo veo todo oscuro, ¿sabes? Entonces creo que se le va a hacer muy, muy duro, y también te adelanto que en Yamaha, desde luego, uno de los dos no va a estar el año que viene, eso creo que lo sabemos todos, Sí. pero en Yamaha van a haber movimientos el año que viene importantes. Ya te lo voy adelantando, que habrán cambios, y además interesantes para nuestros intereses en tanto a pilotos españoles que puedan acceder a MotoGP. Así que Pues con esto, si quieres, pues sí, yo bueno, creo que hemos únicamente hablado de... rellenar el pavo, la información que has dado. Joan Mir dijo que con Suzuki había rodado 1 segundo por vuelta más rápido que con la Honda este año. O sea que realmente sí se siente frustrado y se siente fuera de situación. Y bueno, pues lo de Yamaha, yo tengo pendiente y tratar de hablar con ellos, pero veo que habría que hacer cambios, porque cuánto tiempo lleva Meregali y cuánto tiempo llevan Lin Jarvis, y quizá, aparte del cambio de la dirección técnica, que ya la ha habido, pues quizá sería momento de pensar que la gestión del equipo tiene que modernizarse, ¿no?, para adaptarse a los nuevos tiempos que Ducati, Aprilia y KTM nos han metido. Y Bueno, sí, eso sí, puede que tengas razón, pero como tampoco creo que sea el único problema, es un problema más, pero eso se verá, tienen que haber muchos cambios, es cierto.